Estas eran las cosas conseguidas gracias al calor blanco mezclado y fundido con su propio ser. Su aleación le producía un sentimiento extraño y calmo que lo hacía sonreír en la oscuridad del campo y preguntarse por qué la felicidad puede causar dolor. Al rato, notó que estaba pensando en el pasado como si algunos momentos requirieran ser revisados. No quería hacerlo. Despreciaba las evocaciones por considerarlas un acto de insustancial debilidad. Pero luego comprendió que, si recordaba tales cosas, lo hacía únicamente en honor al pedazo de metal que llevaba en el bolsillo. Solo entonces cedió. Revivió el día en que, de pie sobre una saliente rocosa, había sentido que un hilo de sudor le corría desde las sienes hasta el cuello. Tenía 14 años y era su primera jornada de trabajo en las minas de hierro de Minnesota. Intentaba aprender a manejar su respiración, no obstante el dolor que le quemaba el pecho, y se maldecía porque se había prometido no cansarse nunca. Al cabo de un rato, había vuelto a su tarea, tras decidir que ese dolor no era motivo válido para interrumpirla. Revivió el día en que, ante la ventana de su despacho, contemplaba las minas que eran de su propiedad desde aquella mañana. Tenía 30 años y lo ocurrido en el transcurso de los anteriores no importaba, del mismo modo que no importaba el dolor. Había trabajado en las minas, en las fundiciones, en los altos hornos del norte, siempre en dirección a su objetivo. Todo cuanto recordaba de aquellas tareas era que los hombres a su alrededor no parecían saber nunca lo que estaban haciendo. Él sí. Recordó cuando se preguntaba por qué cerraban tantas minas de hierro, tal como éstas estuvieron a punto de cerrarse, hasta que él se hizo cargo de ellas. Contemplaba las franjas de roca a la distancia y a unos obreros colocando un letrero nuevo sobre el portón al final de la ruta. Decía Minerales Rirden. Revivió el día en que se había derrumbado sobre su escritorio, en aquel mismo despacho. Era tarde y sus empleados se habían ido. Podía tenderse a descansar sin que nadie lo viera. Estaba exhausto. Le parecía haber librado una carrera contra su propio cuerpo y toda la fatiga que durante aquellos años rehusara reconocer lo había alcanzado de improviso, obligándolo a desplomarse. No sentía nada, excepto un gran deseo de permanecer inmóvil. No tenía fuerzas para sentir ni para sufrir. Había quemado todo cuanto era posible quemar en su interior. Había gastado demasiadas energías, iniciando demasiadas cosas. Y ahora se preguntaba si alguien le prestaría la chispa que necesitaba. En ese instante, en que se creía incapaz de volver a levantarse, se preguntó quién lo había encendido y mantenido en funcionamiento. Luego levantó la cabeza. Lentamente, realizando el mayor esfuerzo de su vida, obligó a su cuerpo a ponerse de pie, con solo una mano apoyada en el escritorio y un brazo tembloroso sirviéndole de sostén. Nunca volvió a formularse semejantes preguntas. Revivió aquel día en la colina cuando contemplaba la desolada extensión de mugrientas estructuras que había sido un alto horno, ahora cerrado y abandonado. Acababa de comprarlo la noche anterior. Soplaba un fuerte viento, y una luz gris se insinuaba por entre las nubes. Gracias a ella percibió el tono rojizo del óxido, que era como sangre muerta sobre el acero de las gigantescas grúas, y también las malezas, brillantes, vivas, que como devoradores caníbales crecían sobre montones de fragmentos de vidrio
al pie de paredes con ventanas sin cristales. En una puerta distante, distinguió las siluetas negras de unos hombres. Eran desempleados que habitaban las ruinas de lo que antes fuera una próspera ciudad. Estaban silenciosos contemplando el resplandeciente automóvil que él había dejado allí, y preguntándose si aquel hombre en la colina era el Hank Rearden de quien tanto se hablaba, y si sería cierto que la fundición volvería a abrirse. El ciclo histórico de la fabricación de acero en Pensilvania obviamente está agotándose, había dicho un periódico, y los expertos coinciden en que la aventura de Henry Rearden es una acción desesperada. Muy pronto podremos presenciar el ruidoso fracaso de este personaje. Todo eso había sucedido hacía 10 años. Esa noche, el viento frío que le daba en el rostro era el mismo que soplaba aquel día. Se volvió para mirar atrás. El rojo resplandor de los altos hornos teñía el cielo, en un cuadro tan vivificante como el de un amanecer. Estos habían sido sus hitos, las estaciones que había alcanzado y pasado. No recordaba nada respecto a los años intermedios. Eran tiempos borrosos como el trazo fugaz de algo que se mueve velozmente. Consideró que, no obstante los dolores y tormentos sufridos, valía la pena haber vivido aquellos años porque le habían permitido alcanzar este día, el día en que la primera carga destinada a atender el primer pedido de Metal Rearden brotaba de los hornos para convertirse en rieles de Taggart Transcontinental. Volvió a tocar el brazalete que llevaba en el bolsillo. Lo había hecho con el primer metal conseguido y estaba destinado a su esposa. Al hacerlo, comprendió que acababa de evocar una abstracción llamada esposa, no la mujer con quien estaba casado. Sintió una puñalada de pesadumbre, deseando no haber hecho esa joya, y luego ese deseo le trajo una ola de remordimiento. Negó con la cabeza, pues no era momento para volver sobre sus viejas dudas. Podía perdonar cualquier cosa a cualquiera, porque la felicidad era el mayor agente purificador. Estaba seguro de que todo ser viviente le deseaba el bien esta noche. Le hubiera gustado encontrar a alguien, enfrentarse a un desconocido y, desarmado, abierto, decirle «Júzgame». Las personas, pensó, estaban tan hambrientas de una mirada de felicidad como él siempre lo había estado de un momento de alivio de esa carga gris de sufrimiento tan inexplicable como inútil. Nunca pudo comprender por qué los seres humanos tenían que ser desdichados. La oscura carretera subía en forma imperceptible hasta alcanzar la cima de la colina. Al llegar allí, Hank Rearden se detuvo y miró hacia atrás. El resplandor rojo era ahora tan solo una estrecha línea hacia el oeste. Por encima, muy pequeñas a aquella distancia, las palabras de neón seguían destacándose sobre la negrura del cielo. Rearden Steel. Se irguió como si se hallara ante el estrado de un juez, pensando que, en la oscuridad de aquella noche, otros carteles similares brillaban en todo el país. Minerales Rearden, carbón Rearden, piedra caliza Rearden. Evocó los días que quedaban atrás y se dijo que le hubiera gustado encender un anuncio sobre todos ellos, que dijera «Vida Rearden». De pronto retomó la marcha. Mientras se acercaba a su casa, notó que sus pasos se hacían cada vez más lentos y que algo iba decayendo, poco a poco, en su ánimo. Notó la tenue renuencia al entrar, un cierto desagrado que hubiera preferido no experimentar.
No esta noche, se dijo. Esta noche entenderán. Pero no sabía, nunca había podido definir qué quería que ellos entendieran. Vio luz en las ventanas de la sala. La casa se levantaba sobre una colina y aparecía ante él como un enorme bulto blanco. Se veía desnuda, con solo unas cuantas columnas de estilo semicolonial, como un adorno anacrónico que parecía querer ocultar una desnudez que no convenía revelar. No supo si su mujer había advertido que él había entrado en la sala. Estaba sentada junto a la chimenea, hablando. La curva de su brazo al moverse ponía un gracioso énfasis a sus palabras. Se produjo un pequeño quiebre en su voz, como si acabara de percibir su presencia, pero no levantó la mirada y finalizó su frase con suavidad. Solo ocurre que un hombre culto se aburre ante las supuestas maravillas de la inventiva puramente material, decía. Se niega a emocionarse ante una instalación de cañerías sanitarias. Volvió la cabeza, miró a Reardon a través de las sombras de la amplia sala, y sus brazos se abrieron graciosos como dos cuellos de cisne, uno a cada lado del cuerpo. «Querido», exclamó en tono brillante y alegre, «¿no es demasiado temprano para regresar? ¿No había mugre que barrer o conductos que limpiar?» Todos se volvieron hacia él, su madre, su hermano Philip y Paul Larkin, viejo amigo de la casa. «Lo lamento», respondió, «ya sé que llego tarde». «No digas que lo lamentas», replicó su madre. «Podrías haber llamado». La miró, tratando vagamente de recordar algo. «Prometiste venir a cenar hoy». Sí, es cierto. Disculpen, pero es que hoy conseguimos... Se interrumpió. No podía comprender qué le impedía revelar la única cosa que tanto anhelaba decir, y se limitó a murmurar. Es simplemente que... me olvidé. A eso se refiere mamá, indicó Philip. Déjalo que se reponga. Todavía no se encuentra realmente aquí, sino en la planta, intervino su esposa con vivacidad. Quítate el abrigo, Henry. Paul Larkin lo miraba con la expresión sumisa de un perro tímido. Hola, Paul, dijo Reardon. ¿Cuándo llegaste? Oh, acabo de llegar de Nueva York en el tren de las 5:35, respondió Larkin, sonriendo agradecido ante aquella atención. ¿Problemas? ¿Y quién no los tiene en estos días? Preguntó a su vez con una sonrisa que se transformó en un gesto de resignación, como para indicar que el comentario tenía un carácter filosófico. Pero no, esta vez no es nada en particular. Pensé en venir a visitarlos. La esposa de Reardon echó a reír. Lo has decepcionado, Paul, dijo volviéndose hacia su marido. ¿Es un complejo de inferioridad o de superioridad, Henry? ¿No crees que alguien quiera verte tan solo por tener ese placer? ¿O crees que nadie puede vivir sin tu ayuda?